Este es el cuarto y último video del seminario 13 que corresponde a hemostasia en fisiología de la sangre. Vamos a hablar especialmente en este caso de fibrinolisis para cerrar la hemostasia. Soy el doctor Daniel Fassi, coordinador de fisiología de la sangre y jefe de trabajos prácticos de fisiología y biofísica de la unidad académica número 1. Sistema plasminógeno-plasmina. El sistema plasminógeno-plasmina es muy importante como un sistema proteolítico que interviene en procesos fisiológicos como la fibrinolisis, que tiene que ver con la hemostasia, pero también con la acción proteolítica que tiene la plasmina sobre algunas proteínas de la matriz extracelular, incluida la fibrina, que se deposita o que ocurre durante algunos fenómenos inflamatorios. El componente más importante es el plasminógeno. El plasminógeno es una proteína plasmática de síntesis hepática que es precursora de la plasmina. La plasmina es una serin-proteasa que no es K-dependiente y que proviene de la activación del plasminógeno. Acá vemos a la molécula de plasminógeno, la porción C-terminal y la porción posterior, en donde nosotros tenemos una serie de bucles que son denominados Kringles. ¿Sí? Existen 5 Kringles que están presentes en la molécula completa de plasminógeno, y esta zona cercana al N-terminal, perdón, no al C-terminal, es la que donde va a aparecer los activadores que van a inducir el clivaje en la unión entre una arginina y una valina, arginina 560 y valina 561, la molécula de plasminógeno, que va a dar origen, cuando se produce el clivaje y la salida de un péptido, a la plasmina. La plasmina, entonces, es la serinoproteasa que proviene de la proteólisis del plasminógeno. Pero ¿cómo se produce la activación del plasminógeno para formar plasmina? Existen dos tipos fundamentales de activadores. Los denominados activadores intrínsecos, como el factor 12 activado, el factor 11 activado y la calicreína, que vimos en el sistema contacto, que activan al plasminógeno a plasmina de manera directa. Y otros que se llaman extrínsecos, como el activador tisular del plasminógeno, cuya sigla es TPA, que es sintetizado y liberado por las células endoteliales, y otro que también es liberado por células endoteliales, aunque en general bajo estimulación previa, que es la uroquinasa. El TPA y la uroquinasa, junto con el factor 12, el 11 y la calicreína, son los activadores principales del plasminógeno para transformar plasmina. Pero fundamentalmente, el más relevante por su afinidad a la fibrina es el TPA. La plasmina entonces va a clivar a la red de fibrina, formando lo que se llaman los productos de degradación de la fibrina o fibrinógeno, que se llaman PDFs. ¿Sí? Vemos también acá, en rojo, algunos inhibidores que después veremos en una segunda diapositiva. Factor 12 y fibrinolisis. Vimos, cuando hablamos del sistema contacto, la importancia que tiene el factor 12 en ese sistema, activándose en fase sólida, es decir, sin cambiar su estructura molecular, o bien siendo posteriormente clivado en fase soluble, adquiriendo la forma que se llama justamente clivada proteolíticamente. Ambas son activas. La activación del factor 12 se puede producir sobre superficies, en este caso plaquetas que exponen sus polifosfatos, además sobre una superficie cargada negativamente, como ya vimos. Pero a su vez se puede formar factor 12 clivado proteolíticamente, cuyo clivaje proteolítico lo realiza, entre otros, la calicreína, que requirió para formarse del mismo factor 12. El mismo factor 12, actuando sobre la precalicreína, la transformó en calicreína, y la calicreína cliva más factor 12 nativo para formar factor 12 activo. Además tenemos otro activador del plasminógeno, que es el TPA, y otro que es la uroquinasa. La calicreína puede transformar al activador de plasminógeno tipo uroquinasa de simple cadena en uno de doble cadena. El TPA transforma el plasminógeno en plasmina en presencia de fibrina, y eso vamos a ver después.
que es muy relevante y por eso le da un rol fisiológico fundamental al TPA por sobre la uroquinasa, que no tiene afinidad por fibrina y que forma plasmina a partir del plasminógeno en fase soluble. La plasmina formada a través del factor 12, que actúa directamente sobre el plasminógeno, activador intrínseco, y el TPA, activador extrínseco, y en menor medida por la UPA, que tiene mucho más relevancia a nivel extracelular, hace que la plasmina intravascular clive la fibrina y forme los productos de degradación de la fibrina que se llaman PDFs. Esto es lo que ocurre habitualmente en la activación de la fibrinolisis mediada por el factor 12. Existe un inhibidor que se llama C1 inhibidor, que también es inhibidor de la vía del complemento, que tiene la posibilidad de inhibir la activación de la uroquinasa y a su vez tiene capacidad de inhibir al TPA y al 12. Cuando se va a producir la fibrinolisis por acción de la plasmina, existen los sitios de unión al plasminógeno, son de alguna manera crípticos, eso significa están escondidos en el fibrinógeno y se exponen de alguna forma durante la polimerización de la fibrina. Existen dos sitios de ligadura del plasminógeno a la fibrina, uno de baja afinidad y otro de más alta afinidad. ¿Sí? El plasminógeno queda ligado a la fibrina en la medida que el polímero de fibrina se va formando y es incorporado dentro de la malla de fibrina, con lo cual este plasminógeno ya está presente dentro de la malla de fibrina antes de transformarse en plasmina. No solamente va a estar presente el plasminógeno, sino que también va a estar presente el TPA. El TPA también se liga y de alguna forma se colocaliza con el plasminógeno en el sitio de unión a la fibrina. De esa forma, yo voy a tener a los activadores y al plasminógeno incorporados a medida que se va polimerizando la fibrina dentro de la malla de fibrina. Y por ende, se va a producir posteriormente la lisis del plasminógeno para formar plasmina sobre la fibra de fibrina. Ahora, debido al empaquetamiento de las protrofibrillas, que es bastante estrecho, es poco probable que las enzimas líticas puedan difundir desde el medio plasmático hacia las fibras y hacia el interior de la malla. ¿Cómo se produce la lisis? Si están incorporadas las enzimas y sus sustratos, están incorporadas dentro de la malla de fibrina cuando se está formando, las fibras van a ser lisadas de manera transversal, es decir, en este sentido, y no de manera longitudinal. De alguna manera, la lisis es entonces interna, es decir, los componentes que estaban circulando en la sangre fueron incorporados a la malla de fibrina en formación y lisa los coágulos desde adentro hacia afuera. Por el contrario, cuando yo incorporo desde afuera, lo que se llama lisis externa, los activadores del plasminógeno son presentados al coágulo cuando se produce la terapia trombolítica. Es decir, cuando yo utilizo drogas trombolíticas, que son trombolíticos en altas concentraciones o activadores del plasminógeno en altas concentraciones, en ese caso, las altas concentraciones van a determinar la formación de plasmina que va a empezar a lisar el coágulo desde afuera. Pero lo fisiológico es desde adentro hacia afuera. Las fibras más finas se lisan más rápido que las fibras más gruesas, pero los coágulos que tienen fibras más gruesas son típicamente más susceptibles a la lisis. Eso tiene que ver con que una cosa es la fibra por separado, que tiene ciertas propiedades, y otra cosa es cuando las fibras interactúan entre ellas y determinan movimientos incluso entre ellas para determinar cuál es la rigidez y la extensibilidad y elasticidad que tiene esa malla de fibrina y por ende cuál es la susceptibilidad a la lisis. Lo mismo que la capacidad de incorporar o no glóbulos rojos a la red de fibrina, que los hace más resistentes. Esta es una representación teórica de la cascada de la fibrinolisis, en donde vemos que la fibrina insoluble, que ha sido entrecruzada por el factor 13, que proviene de la trombina de la activación de la coagulación, es clivada por plasmina. Eso genera fragmentos que provienen de la lisis de esa fibrina, que son trímeros, oligómeros y a veces dímeros, uno de los cuales se le va a dar nombre. Hay algunos fragmentos que contienen dos dominios D en su estructura y que se los denomina dímero D. El dímero D es un reflejo de la lisis de fibrina entrecruzada
o sea, de aquella lisis por plasmina en donde hubo coagulación previa, que es la fisiológicamente apropiada. Siempre a un estado inicial de coagulación debe seguir una filinolisis fisiológica. Diferente la situación es cuando se produce una activación de la plasmina, no continuando a la activación de la coagulación a través de la liberación de activadores filinolíticos por alguna razón, en la cual no solamente vamos a alisar moléculas de fibrina que no se han entrecruzado aún, sino también moléculas de fibrinógeno. Lo que va a pasar es que van a aparecer fragmentos muy pequeños que de alguna manera representan esta lisis anormal y por ende no va a haber dímero D. Cuando vean en los prácticos van a observar que la presencia de dímero D en un estado de mayor filinolisis implica una mayor filinolisis asociada a una mayor coagulación. Su ausencia implica una filinolisis no asociada a una mayor coagulación y por ende patológica. Inhibidores de la filinolisis o antifilinolíticos. Así como vimos en coagulación, había que inhibir a las serinproteasas y había que inhibir a los cofactores. En el caso de la filinolisis, uno puede inhibir directamente a la serinproteasa, que en este caso es la plasmina, e inhibir a sus activadores. Hablaremos de antiplasminas directas y antiplasminas indirectas. La principal antiplasmina directa es la alfa-2 antiplasmina, que es la más relevante desde el punto de vista fisiológico en la inhibición de plasmina libre. Y existen otras como la alfa-1 antitripsina o la antitrombina misma. Las antiplasminas directas inhiben a la plasmina en forma irreversible y esos complejos plasmina-antiplasmina son llevados al hígado y removidos por él. Las antiplasminas indirectas, por el contrario, son aquellos inhibidores de los activadores, siendo el PAI-1, inhibidor del activador del plasminógeno 1, es el más relevante fisiológicamente, el 2 es el que aparece durante el embarazo y es sintetizado por el sincitio trofoblasto, y el 3 tiene que ver con la inhibición de la proteína C, pero básicamente el más importante es el PAI-1. Está también el C1 inhibidor, que inhibe al factor 12, y el TAFI, que se le denomina inhibidor de la filinolisis activable por trombina. Vamos a ver que los PAI inhiben la activación extrínseca del plasminógeno al inhibir al TPA y a la uroquinasa, que el TAFI evita la unión del plasminógeno a la fibrina. La unión del plasminógeno a la fibrina que vimos cuando se iba formando la red de fibrina, que se iban incorporando, se produce a través de lo que se llaman lysine binding sites, o sea, sitios de unión a lisina que están presentes en la fibrina. El TAFI evita la unión a esa fibrina a través de interferir con estos lysine binding sites y de alguna manera evita la activación del plasminógeno sobre fibrina. Además, las antiplasminas indirectas evitan la activación intrínseca del plasminógeno por el factor 12A a través del C1 inhibidor. Me voy a hacer referencia al PAI-1 o el inhibidor de activadores del plasminógeno tipo 1. Se sintetiza en células endoteliales, hepatocitos y células musculares lisas y fibroblastos en dos formas, una forma activa y la otra que se llama latente, activable. Hay citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el TGF-beta1, que son capaces de estimular su secreción, así como también la secreción es estimulada ante una situación de hipoxia a través de los IF, que son los factores inducibles por hipoxia 1-alfa. La forma circulante, la mayor parte lo hace en forma activa libre, mientras que el resto, o sea el 20% restante, es latente y unida o la unida al TPA. Es decir, va unida a su inhibido. Puede unirse de alguna manera a proteínas de adhesión como vitronectina y también puede unirse a la fibrina. Es clivado por plasmina, trombina, elastasa leucocitaria e incluso el factor 10A, que también es capaz de inactivarlo. Cumple funciones a nivel intravascular y extravascular. Nos importa la intravascular como regulador de la filinolisis, inhibiendo al TPA y a la uroquinasa. Es el inhibidor más relevante porque inhibe a todos los activadores del plasminógeno a excepción del 12. A nivel extravascular regula la proteólisis local. La principal representante de los inhibidores o antifilinolíticos directos es la alfa-2 antiplasmina, que pertenece al grupo de las serpinas, es decir, inhibidores de serinoproteasas, como en el caso de la antitrombina, es sintetizada en el hígado.
Tiene dos formas activas. Un 30% está representado por la metionina alfa-2 antiplasmina, que tiene una metionina en el N-terminal, mientras que el 70% restante está representado por la asparagina alfa-2 antiplasmina, que tiene asparagina en el N-terminal, y que viene de la conversión de la metionina por una enzima convertidora de alfa-2 antiplasmina. La relevancia fisiológica de esta forma de alfa-2 antiplasmina, que es la asparagina, es porque se incorpora mucho más rápido a la fibrina por acción del factor 13 que la mete dentro de la malla de fibrina. ¿Y cuál es el rol que tiene entrecruzar alfa-2 antiplasmina? Retardar la fibrinolisis al menos transitoriamente. ¿Por qué? Porque además de haber incorporado alfa-2 antiplasmina, yo antes había incorporado plasminógeno y TPA, que podían inducir o iniciar la fibrinolisis antes de que se termine de formar la malla. El entrecruzamiento de la alfa-2 antiplasmina retarda esa fibrinolisis y permite que la malla se forme. La alfa-2 antiplasmina entrecruzada retarda la fibrinolisis desde adentro hacia afuera. La alfa-2 antiplasmina libre inhibe a la plasmina que pueda desprenderse o que pueda circular activa, formando complejos plasmina-antiplasmina y llevándolos al hígado. Dijimos que el sistema plasminógeno-plasmina iba más allá de simplemente ser un sistema fibrinolítico y puede actuar a nivel del extravascular en los fenómenos sobre todo inflamatorios y de proteólisis extravascular. Vemos la plasmina, el factor de crecimiento vascular endotelial, un macrófago que tiene el receptor para la uroquinasa, al cual está pegado la prouroquinasa o uroquinasa de simple cadena, que es menos activa, y acá vemos también que tiene receptores para plasminógeno y anexina 2, que tiene mucho que ver con la activación, y el TPA, que es lo que vemos en verde. O sea, tenemos el complejo activador perfecto de la plasmina. La plasmina en el extravascular degrada fibrinógeno y fibrina, pero también degrada proteínas de la matriz como la laminina y colágeno 4. Recordamos que la plasmina tenía una función relevante, haciendo que la fibrina intravascular se lisara formando los PDFs. Bueno, también puede hacer que los sheets o films de fibrina depositados a nivel extravascular por procesos inflamatorios puedan ser también clivados. Con relación a la proteólisis de la matriz extracelular, la plasmina es capaz de activar a metaloproteinasas como la 1, la 3 y la 13, que son capaces de degradar colágeno. Por otro lado, la plasmina es capaz de degradar e inactivar el PAI-1 y por otro lado puede llegar a hacer que se active el PAI-1 que se liberaba en forma latente. De tal forma que por un lado puede favorecer la actividad del PAI, pero por otro lado también en parte lo inactiva. Junto con el factor de crecimiento vascular endotelial, puede activar otras dos metaloproteinasas, que son las 2 y la 9, que tienen una importancia fundamental en la activación de esta prouroquinasa en uroquinasa, que es la forma de doble cadena más activa. ¿Para qué? Para que se forme más plasmina extravascular a través de la uroquinasa de doble cadena y a través del TPA ligado al macrófago. La plasmina también es capaz de activar al factor de crecimiento fibroblasto 2 y al TGF-beta, o factor transformante del crecimiento beta, que tiene que ver también con los fenómenos inflamatorios. Y por otro lado puede estimular a los macrófagos y generar actividad macrofágica, generando inflamación. Todo esto puede ser muy útil ahora que estamos con el tema del coronavirus, y servirá quizás solo para este año, esperemos que no para el año que viene, de que la activación del sistema fibrinolítico, siguiendo la activación de la coagulación dentro de los pulmones, va a conducir a una intensa actividad macrofágica con liberación de gran cantidad de citoquinas como la interleuquina 6 y la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que generan una tormenta de citoquinas que son capaces de generar un daño alveolar, exudación alveolar, los alvéolos se llenan de líquido e incluso también de sangre, hay formación de trombos y eso hace o genera de alguna aparentemente, o es lo que está asociado a la neumonía por COVID, que genera la muerte de los pacientes. Toda la acción proteolítica de la plasmina sobre la matriz extracelular también juega otro rol en este sistema de tormenta de citoquinas. Parecía que era interesante aclararlo teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo. Para terminar con este seminario, vamos a hablar de la regulación de la fibrinolisis.
teniendo en cuenta algunos conceptos básicos. Primero, antes de que la fibrinólisis se produzca, debe haberse activado la coagulación sobre plaquetas activadas, la acción del factor 13 para entrecruzar a la plasmina, pero además para entrecruzar alfa-2 antiplasmina. El entrecruzamiento de la alfa-2 antiplasmina retarda la acción de la plasmina que se pueda formar a partir del plasminógeno que fue incorporado previamente en la malla de fibrina. De esa forma, yo voy a estabilizar el trombo. Tengo otra forma de estabilizar el trombo, que es cuando la trombina se liga a la trombomodulina. Recordamos que cuando la trombina se unía a la trombomodulina, una de las cosas que podía hacer era activar a la proteína C. Bueno, la otra cosa que puede hacer, sobre todo cuando está en altas concentraciones, es activar al TAFI, que se llama inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, que se va a transformar en TAFI activo y que lo que va a hacer es unirse o bloquear los lysine binding sites, o sea, los sitios de unión a lisina presentes en la fibrina, evitando que el plasminógeno se liga a la fibrina y por ende se transforme en plasmina dentro de la red de fibrina. Eso lo va a hacer por un tiempo para poder estabilizar el tapón hemostático. Pero una vez que se produce la activación de la fibrinólisis, ¿sí?, el TPA, que ya está en altas concentraciones, asimismo el plasminógeno dentro de la malla de fibrina, dentro del trombo de fibrina, va a hacer que finalmente el plasminógeno se pegue a través de los lysine binding sites a la fibrina y empiece a formarse plasmina a partir de la acción del TPA. Esa plasmina empieza a degradar la fibrina desde dentro hacia afuera y en forma transversal, como vimos, para producir los productos de degradación de la fibrina, que son la consecuencia de la lisis de plasmina entrecruzada, la lisis de fibrina entrecruzada, o sea, con la aparición de dímero D. En una última instancia, cuando ya se produjo la lisis de la fibrina, la plasmina va a quedar libre y esa plasmina libre va a ser inhibida por el principal antiplasmina directa, que es la alfa-2 antiplasmina, pero además van a ser inhibidos los activadores, el TPA o la uroquinasa que puedan estar circulando activos, van a ser inhibidos por el PAI-1 o inhibidor del activador del plasminógeno. De esta manera yo voy a tener un sistema perfectamente controlado en donde puede formarse el trombo por retardar la fibrinólisis, ya sea por alfa-2 antiplasmina y por el TAFI, eso gatillado por la coagulación, y además producir posteriormente la fibrinólisis para poder degradar esa malla de fibrina y finalmente controlar la plasmina para que la plasmina libre no produzca proteólisis sobre otras proteínas plasmáticas o de la coagulación con el daño que eso genera. Bueno, espero que les haya servido. Es un tema muy complejo para poder digerir en el poco tiempo que tenemos para darlo, pero bueno, las preguntas las pueden sugerir en la página de YouTube en donde va a estar colocado este video. Bueno, hasta luego.